Bueno, tenemos que entender que en la solución de cloruro de sodio lo que tenemos disuelto en agua en realidad son iones. Cuando el cloruro de sodio se disuelve, se separa en el catión sodio y en el anión cloruro. Ya hemos visto que no existe la molécula cloruro de sodio. Lo que existe en realidad es una red cristalina, es un retículo en el que los iones positivos y negativos adoptan posiciones fijas, posiciones tales que las fuerzas de repulsión y de atracción electrostática se equilibran entre sí. Entonces tenemos que en este retículo un átomo de sodio va a estar rodeado por 6 átomos de cloro y un átomo de cloro negativo va a estar rodeado por 6 átomos de sodio positivo. Y la fórmula entonces NaCl me está indicando que en este retículo, en esta red, la proporción de iones sodio y aniones cloruro es de 1:1. Hay igual cantidad de ambos iones en este retículo. Y cuando este cristal, que tiene exactamente una forma cúbica perfecta, lo agregamos al agua, lo que sucede es la disolución completa. Se desarma el cristal. ¿Por qué motivo? Porque se da una intensa fuerza de atracción entre las moléculas de agua y los iones. En el caso de los iones sodios se da una interacción ion-dipolo eléctrico. La carga positiva del sodio interactúa con el polo negativo en la molécula de agua. En el caso del anión cloruro, cargado negativamente, va a interactuar con el polo positivo, es decir, con los átomos de hidrógeno en la molécula de agua. Y no es una interacción 1:1. En realidad, como puedes ver aquí en el dibujo, cada ion es rodeado por muchas moléculas de agua. Entonces, de alguna manera, estas moléculas de agua vienen a rescatar o a liberar, ¿no?, estos iones del retículo, solvatan a estos iones y pasan a estar en solución. Cuando sumergimos estos dos electrodos, y entre ellos definimos una diferencia de potencial, uno positivo, el otro negativo, entonces se produce el movimiento de los iones, por lo tanto, la conducción eléctrica. Así es que, ya sabes, cuando una sal se agrega al agua, esta se disuelve porque se separan los iones positivos de los iones negativos y cada uno de estos iones interactúa fuertemente con las moléculas de agua a través de electrostáticas, fuerzas ion-dipolo, interacción ion-dipolo. ¿Y qué ocurre en el caso de los iones poliatómicos, en aquellas sales que están formadas por 3 o más elementos? Ocurre exactamente lo mismo. La sal se separa entre catión y anión. Y el anión, como un todo, es solvatado por moléculas de agua. Aquí está dándose el ejemplo del sulfato de sodio. Y lo que sucede es que este anión sulfato va a ser rodeado por moléculas de agua que van a permitir que este ion sulfato pase del retículo al seno de la solución. Y aquí tenemos otro ejemplo, que es la disolución del permanganato de potasio en agua, que tiene esta coloración característica violeta, ¿no? El permanganato de potasio es un fuerte oxidante, es un antimicótico y habitualmente se usan soluciones diluidas de permanganato de potasio para el lavado de los pies.
Bueno, y cuando este permanganato de potasio se disuelve en agua, ¿qué es lo que ocurre? Aquí lo puedes observar, tienes el anión permanganato, en violeta el manganeso, en rojo los 4 átomos de oxígeno, aquí tienes el catión potasio. Vienen las moléculas de agua y liberan el potasio del retículo, pasa al seno de la solución, y al anión permanganato también lo saca del retículo, pasando al seno de la solución. Ese es el mecanismo de disolución de las sales. Tenemos muchos iones poliatómicos. Aquí hay una muestra o un ejemplo de estos, ¿no? El anión acetato, el bicarbonato, carbonato, hidróxido, hipoclorito, pero también tenemos el clorito, clorato, perclorato, nitrato, nitrito, fosfato, sulfato, sulfito, y aquí un catión poliatómico, en este caso el ion amonio, que tiene un comportamiento muy similar a los cationes alcalinos como sodio, potasio. Bueno, entre estos aniones y los cationes que se forman de los metales alcalinos y alcalino-térreos podemos formar una gran variedad de sales. Eso es lo que vamos a reforzar a continuación. Hemos dicho que las sales se disuelven en agua y cuando ocurre esto se disocian en sus iones. Se separa el catión del anión. Tú debes ser capaz de escribir la ecuación que describe este proceso. Y por este motivo es que te planteamos el ejercicio que ves en pizarra. Debes escribir la ecuación de disolución de estas sales en agua. Vamos a resolver, a modo de ejemplo, la letra A. Esta sal se llama bicarbonato de calcio. ¿De qué manera esta sal se disuelve en agua? Debes recordar que estamos trabajando con una sal, un compuesto iónico, que está formado por un metal y un no metal, o un grupo de elementos no metálicos. Y esta distinción es precisamente la que define el cómo se divide el compuesto. Porque cuando se separa el catión del anión, justamente se separa la parte metálica de la parte no metálica. En consecuencia, lo primero que debes hacer es identificar en esta sal cuál es el metal y cuál es el no metal. Entonces aquí vemos que el calcio es un elemento metálico. El calcio pertenece al grupo 2 de la tabla periódica. Recuerda esto, es muy importante. Al grupo 2 es un metal alcalino térreo. Y bueno, el hidrógeno, carbono, oxígeno, todo ese grupo o ese anión está formado por elementos no metálicos. Por lo tanto, la separación se va a dar entre el calcio y el grupo bicarbonato. Y eso es entonces lo que vamos a escribir. El calcio se separa del bicarbonato. Ahora, la fórmula de la sal me dice que tengo 2 grupos bicarbonato por cada átomo de calcio. Por lo tanto, tendremos que anteponer aquí un 2. Listo. Tenemos ya la ecuación escrita. ¿Es así? Bien, buena observación. Hemos dicho que la sal se separa en iones y aquí no hemos escrito aún los iones, nos faltan las cargas eléctricas. Perfecto. Bueno, el calcio, ¿cuál va a ser el signo de su carga eléctrica? ¿Va a estar cargado positivamente o negativamente? En efecto, el calcio es un metal, por lo tanto, sobre él debieran ir cargas positivas. Pongamos el signo más.
Ese es el catión. Ahora, ¿cuántas cargas positivas? ¿Una? Bien. Hemos dicho, es un metal alcalino térreo, está en el grupo 2 de la tabla periódica. Eso significa que va a formar un catión bivalente, es decir, con 2 cargas positivas. Bueno, ¿y cuál es la carga del anión bicarbonato? ¿Cómo puedo determinarla? Fíjate, esta sal es absolutamente neutra. Eso significa que tenemos tantas cargas positivas como cargas negativas. Por lo tanto, entre estos 2 aniones bicarbonato debemos compensar las 2 cargas positivas del calcio. ¿Qué significa esto? Como tenemos 2 aniones bicarbonato, cada uno debe tener una carga negativa para que de esa manera en total tengamos 2 cargas negativas. Las 2 negativas compensan las 2 positivas del calcio. Esta es la ecuación de disolución del bicarbonato de calcio en agua. Y podemos enfatizar esto poniendo entre paréntesis, a modo de subíndice, AC. Y el calcio, el ion calcio está disuelto en agua, el anión bicarbonato está disuelto en agua. ¿Cuál es el estado? Acuoso. Acuoso. Veamos otro ejemplo. Veamos la letra E. Es el sulfato de amonio. Sulfato de amonio. Aquí se da una situación especial. ¿Por qué motivo? Esta es una sustancia iónica, aun cuando no hay ningún elemento metálico participando en esta molécula. Insisto, es una excepción, una gran excepción. Esto es porque el ion amonio es un catión, lo mostrábamos recientemente en la tabla, tiene un comportamiento similar al de los metales alcalinos. Aquí debemos saber que la separación se va a dar entre el grupo amonio y el grupo sulfato. Entonces, la ecuación dirá, se separa en amonio y en sulfato. Tenemos, eso es lo que dice la fórmula, 2 grupos amonio. Y aquí debes recordar que el amonio es un catión con una carga positiva. Así, tal cual aparece en tabla. Bueno, si te acuerdas de esto, puedes deducir cuál es la carga del sulfato sin tener que memorizar esto. Claro, porque, insisto, las sales son neutras. Tienen tantas cargas positivas como negativas. Entre los 2 amonios, ¿cuántas cargas positivas tenemos? 2. Necesitamos entonces de 2 cargas negativas que neutralicen a estas cargas positivas. Eso significa que el anión sulfato, cada anión sulfato, deberá tener 2 cargas negativas. Ya ves cuál es la metodología para resolver estos ejercicios. Identifica metal de no metal. En el caso de los metales, conociendo a qué grupo pertenecen, tú puedes saber cuál es la carga positiva que portan. Y en base a esto puedes deducir e inferir la carga del anión. Tú puedes. Suerte.